La semana pasada terminamos el capítulo 10. Donde estuvimos hablando acerca del ángel con el librito, ¿se recuerdan? Hablamos un poquito acerca de este tema de el ángel con el librito abierto y con un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar. ¿Se recuerdan? Y hablamos un poco acerca de que pudiera esto estar simbolizando, y una de las cosas que pues estuvimos hablando de esto bien es que esto da a entender el control soberano que Dios tiene tanto en la tierra como en el cielo. Donde quiera Dios tiene control. Y estuvimos hablando un poco acerca de esto, estuvimos hablando acerca del librito, estuvimos hablando de la proclamación, etcétera, etcétera. Así que no vamos a volver atrás con ello en este día. Así que hoy vamos a estar en el capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 1. Y dice el versículo número 1 y 2. Entonces me fue dada. Ven que está hablando el apóstol Juan allí en primera persona. Me fue a mí. Él está contando. A él le fue dado. Y le dice, allí me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y esos son los dos primeros versículos. Vamos a hablar de esto un poquito allí. Así que las medidas son algo que a Dios le interesa bastante, ¿verdad que sí? Las medidas, nosotros vemos medidas por todas partes en la palabra de Dios. Específicamente cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, le dio allí que medidas muy, pero muy específicas, ¿cierto? Y cada vez de esto nosotros vemos a Dios dando instrucciones exactas. Dice que Ezequiel vio a un hombre midiendo el nuevo templo con una vara de 3 metros de largo. Ezequiel capítulo 40 versículo 5. ¿Okay? Parte de la visión que Dios le dio al profeta en el Antiguo Testamento. Zacarías también menciona a un hombre que medía a Jerusalén, pero con un cordel en este caso, o con una plomada. En el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando lleguemos allá, nosotros vamos a ver que Juan verá a un ángel midiendo la nueva Jerusalén con una caña de oro en este caso. Por lo tanto, Dios es meticuloso, es cuidadoso a la hora de las medidas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él guarda y Él tiene todo estipulado como Él quiere. Eso nos dice a nosotros que las cosas que Dios da instrucciones para que se hagan a la manera de ¿cuál? De Él. No a la manera nuestra. Hay algunas cosas donde Dios nos da libertad, donde usted y yo podemos escoger y hacer algunas cosas dentro de los parámetros bíblicos, ¿cierto? Pero hay otras donde Dios ha dado instrucciones específicas que Él quiere que sea así. Y punto. Y no va en ello a cambiar allí. Así que hay varias interpretaciones sobre estos dos versículos, el primero y el segundo, con relación a medir el templo, medir el altar, pero dejar el patio afuera. Hay varias interpretaciones. Y dijimos que cuando nosotros comenzamos a estudiar el Apocalipsis, en el primer estudio nosotros pusimos las escuelas de interpretación que hay para el Apocalipsis, la preterista, la histórica y la futurista, ¿cierto?
Así que estas tres escuelas, que son las más conocidas, las más que se debate o las más que se comenta acerca de ellas, vierte cada una de ellas una interpretación de todo el libro de Apocalipsis, y cada una de ellas tiene una interpretación de estos dos versículos con relación a qué se está refiriendo aquí. Pero, por ejemplo, la escuela preterista se refiere a los 3 años y medio que duró la rebelión judía y que culminó con la destrucción del templo en el año 1900, en el año 70, cuando los romanos, el imperio romano destruyó Jerusalén y destruyó el templo, y desde ahí. Y eso fue parte de la profecía que el Señor Jesucristo había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra en aquel lugar. La escuela preterista interpreta de que esto sucedió en aquel momento. En este momento, dicen ellos, se puso punto final al sacrificio en el templo. Y es verdad, porque ya no había templo, pues ya no había sacrificio más continuo como se ofrecía. Entonces, pues esta es una interpretación de ellos. Otros preteristas, como Maxwell, piensan que los 42 meses representan simplemente a breves periodos de tiempo en la historia. Esta es parte de la interpretación de los preteristas, no solamente con el templo, sino a qué se refiere los 42 meses, que también es lo mismo que los 1260 días. Y que también es lo mismo tiempo de la mitad de la semana de Daniel, capítulo 9, versículo 24. O sea, estamos hablando de lo mismo aquí en diferente referencia que se está hablando aquí. Ahora, la escuela histórica dice que es un periodo posterior. ¿Posterior a qué? Posterior al año 70, cuando pasó la destrucción de el templo en Jerusalén. Y el comentarista Barnes sostiene que el capítulo 10 describe la reforma protestante del siglo XVI. Ese es su interpretación. ¿Por qué? Porque la escuela histórica ve los eventos de Apocalipsis encajados o marcados en diferentes periodos de la historia. Y cada vez que sucede un evento trascendental o de importancia que se relaciona con el pueblo hebreo, o sea sobrenatural o guerras, ellos lo van enmarcando en parte de lo que el Apocalipsis habla allí. Ahora, dicen que espiritualizar los versículos 1 y 2 del capítulo 11 que acabamos de leer y hacer que el templo se refiera a la iglesia produce varios problemas serios. ¿Por qué? Porque la escuela histórica dice que esto fue cuando la reforma, posteriormente a la reforma. Entonces están viendo que este tiempo se refiere ¿a quién? A la iglesia. Y cuando si usted ha leído varios comentaristas bíblicos con relación a estos puntos, usted va a ver que muchos de ellos dicen que estos eventos de Apocalipsis, algunos de ellos se está refiriendo a la iglesia. Hermano, yo tengo que decirle algo y perdóneme si lo voy a desilusionar con esto. No es mi intención desilusionarlo, pero tengo que decirle lo que yo entiendo de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, en su gran mayoría, es para el pueblo de Israel. El libro de Apocalipsis, en su gran mayoría, es para el pueblo de Israel. Tiene parte para nosotros los gentiles, sí, pero es para el pueblo de Israel. No es tanto, no es que se envuelva tanto el resto de la humanidad. El resto de la humanidad va a coger ¿qué? Los juicios y las disciplinas de parte de Dios. Pero este libro, más que nada, está enfocado en el pueblo de Israel. Entonces muchas veces quieren encajar muchos de estos eventos o la iglesia protestante y la quieren desatar de Israel, o quieren eliminar a Israel, realmente decir que la iglesia ocupó de Israel, y eso no es bíblico tampoco. Eso no es bíblico tampoco. Hay un Israel literal. Y nosotros fuimos insertados a ese Israel por la promesa en Abraham. ¿Cierto? Entonces, pero yo le digo esto, hermano, porque todas esas corrientes doctrinales, dogmas, están afuera. Y usted necesita estar aware, usted necesita estar al tanto de esto si no lo ha estado, y yo espero que sí, yo creo que sí lo ha estado. ¿Okay? Así que, por un lado,
se le cuestiona a esta escuela histórica, ¿cómo pudo Juan medir un cuerpo invisible de personas, inclusive si la iglesia estuviera todavía en la tierra? En otras palabras, si está haciéndose, esta es la interpretación histórica. No estoy diciendo que es la nuestra, pero es lo que ellos piensan. Si hace referencia a la iglesia, ¿cómo es posible que la estuviera midiendo y todavía estuviera en la tierra y no hubiese sido levantada todavía con el Señor? ¿Ve? Entonces, si el templo es la iglesia, entonces, ¿quiénes son los adoradores y qué es el altar? Y puesto que la iglesia une judíos y gentiles en un solo cuerpo, de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora, ¿por qué están segregados los gentiles en el templo? ¿Por qué están segregados los gentiles en el templo? Parece ser más sabio interpretar que el templo como un edificio literal, verdadero, y no como algo simbólico. Este edificio que está hablando Juan aquí en el capítulo 11, versículos 1 y 2, que se le da la caña de medir, parece más sensato o se sostiene mejor la interpretación por el contexto y también por la gramática, vamos a ver más adelante, que se trata de un edificio literal. Se trata de un edificio literal del cual habla Nehemías 11 y también Daniel 9:24. Ahora, la interpretación futurista lo interpreta como un edificio literal. Pero un edificio literal que va a estar más adelante, que no está todavía, pero que va a estar más adelante. Y por eso es que dice que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 o 3, del 3 al 4 más que nada, dice allí el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? Y dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o objeto de culto a Dios, no a ninguna imagen, sino a Dios. Y sigue diciendo allí: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Referencia a Daniel capítulo 11, versículo 36. Entonces, parte de esta escritura nos dice a nosotros que la interpretación del capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, donde se da a medir este templo, es un templo literal, no un templo simbólico, ni es simbólico ni es espiritual, tampoco, no simboliza a la iglesia, ni tampoco espiritualizarlo en periodos de tiempo, sino que tanto Pablo, por revelación del Espíritu, estaba hablando de que la reconstrucción del templo va a venir en algún momento de la historia del ser humano. No ha llegado todavía, porque usted y yo estamos viviendo en este tiempo y todavía no está, ¿cierto? Pero va a llegar. Y esa es la interpretación futurista, donde dice que el templo va a ser reconstruido. Y allí esto es lo que Daniel estaba viendo. Y entonces vendrá a la mitad de la semana 70 de Daniel, que es una de las claves interpretativas para esto. A la mitad, esa semana de Daniel es 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de la gran tribulación. A la mitad de la semana va a suceder lo que el apóstol Pablo ya había revelado en segunda de Tesalonicenses, donde el hijo de perdición, Anticristo, va a venir a que se le adore, sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. Entonces, parece que la batería está baja del alarma. No se asuste que todo está bien, gracias a Dios. Bueno, pensemos que estamos bien, ¿verdad? Así que creemos que los judíos disfrutarán de paz la primera mitad de la tribulación, apoyados por un pacto con un líder de la Alianza Europea, o sea, el anticristo de la Alianza Europea, o sea, mitad de un lado, mitad de otro, mitad hebreo,
mitad musulmán, mitad gentil, yo no sé, esa combinación, o puro, en este sentido de pura sangre de alguna, de hebrea. Yo no lo sé. O quizás no tenga nada que ver con ello y sea carismático y haga un pacto. No lo sé en esa instancia todavía. Lo que yo sí sé es que va a ser un tratado de paz, una alianza con todos los países y todo este turmoil que nosotros vemos ahora mismo entre Palestina, Israel, Irán, Irak, Afganistán, Rusia, todo este turmoil que está en el Medio Oriente ahora, todo eso se va a aplacar y se van a sentar a la mesa y van a negociar y aquellos van a comercializar y va a ser tremendo en ese tiempo allí. Una de las cosas es que escuché a alguien que dijo que ¿qué tal si sucede un terremoto en Sion? ¿Qué tal si sucede un terremoto allí donde está la mezquita ahora? Y se destruye eso y se cae. Hay que volver a levantar de nuevo, ¿verdad? Escuché hablar de eso y también escuché hablar de que muy probablemente no se está, fíjense que esta es otra hipótesis que salió. A lo mejor ahora tiene tiempo que usted la haya escuchado, yo reciente la escuché. Que a lo mejor no es un templo como el de Salomón, sino una sinagoga congregacional universal. Escuché de eso, hablar de esto. Así que muchos están esperando que algo sobrenatural acontezca en ese lugar para poder rehacer el templo nuevamente o una sinagoga de carácter universal. El detalle está en que allí mismo están las tres religiones más grandes ahora, disputándose ese pedazo. Y usted va ahí ahora y los va a ver, ahora mismo, usted los va a ver allí, representados. Aquellos que van ahora para allá, van a tener la oportunidad de ver tanto al judío ortodoxo en un lado y también en subterráneo, y va a poder ver la mezquita a los musulmanes y también va a poder ver la iglesia católica allí y la iglesia griega también ortodoxa ahí. Esta es la disputa. Ahora, si sucede un fenómeno natural que se pueda probar que es natural, tengo que decir la palabra probar, ¿verdad? Porque usted sabe. Tiene que llegar a algún acuerdo para poder rehacer aquello de nuevo. Si se afecta toda esa área allí. Así que eso escuché, solamente escuché. No me haga caso con relación a esto. Ahora, los detalles, dice que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el capítulo 9 y el Señor Jesucristo haciendo referencia a Daniel en Mateo 24:15, no sé si y yo la había señalado aquí para leerse, pero usted se recuerda muy perfectamente de ellos, porque los discípulos le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron, dinos las señales del tiempo del fin, ¿sí o no? ¿De cuáles? De estas mismas que usted y yo estamos hablando ahora. Y una de las señales que Jesús le dijo allí fue Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y ahí lo deja, el que lee, entienda. El que lee, entienda, y los que estén aquí huyan para allá y vayan para Judea, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en el final. Y eso se lo preguntaron a él directamente y esa fue su respuesta. Pero esa respuesta está atada a la visión que Daniel ya había tenido.
Esa respuesta está atada a la visión, o no a la visión, a la revelación que Dios el Espíritu Santo le dio a Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. O sea, cuando usted ve esto se entrelaza entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque no tiene error, porque es el mismo que sabe todas las cosas, dictándoselo y diciéndoselo y mostrándoselo a diferentes personas en la historia de la humanidad. Por eso es que la palabra va así. No importa que fue hace 4,000 años allá atrás, que fueron 800 años los profetas, no importa que fue a Juan hace más de 2,000 años en Patmos, ella encaja perfectamente, porque tiene uno solo, que la ha estado soplando, que se la ha estado diciendo a sus siervos por diferentes periodos de la historia. Y no tiene error. Si tiene algún tipo de error, es el que nosotros le buscamos. Y si tiene algún tipo de error, es el que nosotros malinterpretamos, pero no de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, dice aquí que la acción de Juan al medir el templo es simbólica. Medir algo significa reclamarlo para usted. ¿Por qué? Bueno, cuando usted va a comprar una casa, una de las cosas, aparte de la inspección que usted hace o manda a hacer, es que usted paga ¿qué? Un survey, ¿cierto? Y ese survey delinea ¿qué? Los límites de su propiedad, porque ahora usted es dueño o va a ser dueño de esa propiedad, ¿sí o no? Entonces, estos son los límites de su propiedad, y clavan allí las banderitas, y esa es su propiedad. Y muchos han interpretado esto aquí, que cuando se habla la palabra naos del templo, se refiere tanto, la palabra se puede usar tanto para el lugar santo como para el lugar santísimo, pero se refiere solamente a esa parte, al lugar santo y lugar santísimo, no se refiere a los atrios, como por eso es que no se le permitió a Juan medir los atrios de los gentiles, porque la gramática solamente da con esta palabra para santo y santísimo, ahí nada más. Y es lo que se le mandó a él a medir solamente. Porque Dios está diciendo, esto es mío. Mídelo. Esto es mío. Ahí está, ahí pondré mi presencia en este lugar. Yo esto lo aparté con un propósito especial. De que mi pueblo me adorara y de yo manifestarme a mi pueblo. Ahora, ¿verdad? Hay varias referencias en el Antiguo Testamento a la idea de que el patio de los gentiles será pisoteado. Que los gentiles pisotearán este patio. Y creo que yo le había puesto una foto allí atrás, solamente una foto para tener una idea nada más, pero no necesariamente anterior a esta. Cuando se dice la palabra now, se está refiriendo a estos lugares donde usted ve las vigías, las partes de las esquinas. Todo ese patio de un lado o del otro es el patio de los gentiles. Y este es el patio que se le dice a Juan, ese no lo midas, porque ese va a ser hollado por los gentiles. Y de hecho le puedo decir que una de la mayoría piensa que ahí en estos patios es donde van a matar a los 2 testigos y ahí lo van a exhibir públicamente y ahí lo van a dejar por 3 días y medio, como dice la palabra, públicamente. Las cámaras del mundo estarán poniéndolo allí y el mundo entero lo estará viendo. A través de la televisión, a través de la internet, tomándose fotos, mandándola instantánea por el network que hay hoy en día. Se cree que va a ser ahí. ¿Por qué? Porque ese patio va a ser hollado por los gentiles, porque ese patio va a ser donde el anticristo va a congregar y va a llamar a las personas para que vengan a adorarlo.
en el templo. Y de ahí es que se van a hacer barbaridades de cosas. Y dice el versículo 13 y 4, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 testigos profetizarán, por 3 años y medio allí en Jerusalén. Básicamente su ministerio va a ser en Jerusalén. En Jerusalén es donde los va a matar la bestia o el anticristo, que más adelante nosotros vemos en este mismo capítulo, que sube del abismo y hace guerra contra ellos y los mata al periodo de los 3 años y medio allí. Vestidos de cilicio quiere decir con tela de saco, como saco, áspera. Y esta tela de saco o áspera era una tela que se ponían los hebreos, profetas, los maestros, y cuando había pecado o había arrepentimiento, se rasgaban y se ponían esto como señal de duelo, porque es una tela que pica, áspera, y querían ellos mostrar arrepentimiento, duelo, realmente allí. Esa es la tela, era una expresión visible de lo que estaba pasando en su corazón. Los 2 olivos y los 2 candeleros parecen ser una referencia a Zacarías capítulo 4. Es lo que parece ser, y una gran mayoría entiende que es esto. ¿Y qué es lo que habla Zacarías capítulo 4? Bueno, donde el profeta tiene la visión de la restauración del templo. ¿Por quién? Por la primera comisión que vino del exilio de Babilonia. Usted se recuerda que vinieron 3 comisiones de allá, cuando se cumplieron los 70 años que estuvieron exiliados en Babilonia, comenzaron a venir de regreso a Jerusalén para construir el templo y construir también la ciudad. Y dentro de esa comisión, o de las primeras comisiones que vino, fue Zorobabel y Esdra. ¿Okay? Y dentro de ellos también vino uno que se llamaba Josué, y vino para ayudar a la reconstrucción del templo. Y la gran mayoría ve en estos 2 que estos 2 olivos y candeleros se hace referencia a esta visión que tuvo allí Zacarías. ¿Por qué? Porque antes que esto pasara, Zacarías tuvo esta visión de que se iba a reconstruir nuevamente el templo. Y lo iban a reconstruir. Y Esdra representando la ley allí. Así que esta profecía es similar a la que tiene Daniel en el sentido de doble cumplimiento. ¿Por qué? ¿Se recuerdan cuando Daniel tiene la profecía acerca de la abominación desoladora? Bueno, esa profecía en parte, y digo en parte porque es una profecía de doble cumplimiento, que los teólogos la ven de esta manera en las Escrituras. Es una profecía, y creo que lo he explicado anteriormente aquí, donde Daniel está viendo lo que le está mostrando el Señor. Y lo está viendo así. Bueno, ponerlo así al revés. Yo no estoy viendo los lentes detrás de esto, yo estoy viendo nada más esto. ¿Cierto? Al igual que si usted lo hace su prueba. Bueno, Daniel está viendo esto. Y esto es lo que le está mostrando al Señor en visión, de que cuando vean la abominación desoladora, está hablando de lo que Antíoco Epífanes IV hizo en Jerusalén antes del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes IV? Que vino y sacrificó cerdos en el templo de Israel, el templo que posteriormente Herodes ayudó a reconstruir. Herodes el Grande ayudó a la reconstrucción de él. Esto era una abominación, y esta abominación dio como resultado la guerra de los macabeos, donde los macabeos, y ese es el periodo intertestamentario, el periodo donde termina el libro, el Antiguo Testamento con Malaquías y comienza Mateo. Entre ese periodo de Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Y en esos 400 años de silencio es donde pasa esto
que Antíoco Epífanes hace esto como burla para los hebreos, retando a los hebreos. Y después, Antíoco Epífanes era uno de los generales de Alejandro el Magno del Imperio griego. Después viene el Imperio Romano, toma posesión de Israel, conquista, elimina a los griegos, aunque los griegos siguieron con su cultura y todo su arte a través de la historia, todavía tenemos de ello, igual que los romanos, pero como imperio los desapareció y entraron los romanos. Pero Antíoco era uno de los generales de Alejandro y hizo esto. Entonces, que cuando Jesús hace alusión a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, estaba refiriéndose a lo que pasó aquí y lo que va a pasar aquí también, en el templo también. En el templo. ¿Donde quién? La bestia, el anticristo, se va a sentar en el templo y va a decir: yo soy Dios, adórenme a mí. Quizás con otras palabras, disfrazado de otra manera, otra fraseología, pero básicamente eso es, y esa es la abominación desoladora en su segundo cumplimiento. Ahora, esta visión que Zacarías tiene en el capítulo 4 de ver estos candeleros que vienen a la reconstrucción del templo de Jerusalén después del exilio de Babilonia, también es una profecía de doble cumplimiento, porque también la cumplen los dos testigos que nosotros estamos viendo ahora en estos versículos 13 y 4, donde vienen, pero más que nada, a una reconstrucción de espiritual, no de templo en sí, sino espiritual del pueblo de Israel. Y eso es lo que muchos han encontrado con esta profecía de Zacarías capítulo 4. La predicación de estos dos testigos será de condenación. Será básicamente una tortura escucharlo y de alguna manera sobrenatural no los podrán callar. A menos por 3 años y medio. Por 3 años y medio va a ser una tortura lo que ellos le van a estar haciendo a todos los que lo estén escuchando. Porque van a estar hablando de parte de Dios, palabra de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento, citando profecías, citando palabra de Dios, amonestando al pueblo constantemente. De hecho, es tan grande la amonestación y lo que ellos van a estar haciendo, que cuando ellos mueren, hay una Navidad satánica. ¿Sí? Dice la palabra que cuando ellos los matan, lo vamos a ver más adelante, la gente se enviaron hasta regalos. Estaban haciendo fiesta de lo mucho que los amonestaron, que ya no querían oírlo más, pero que no los podían matar. ¿Por qué? Porque el Altísimo tenía prohibido eso hasta que llegara su momento. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que está en control entonces en la historia? ¿Quién es el que está en control? Dios. Esto es lo que nos habla la palabra, que Dios es el que está en control de punta a cabo en la historia. Hasta que Él dijo que fue el tiempo señalado por Él, entonces es que viene allí la bestia y puede hacerles algo, pero mientras no, porque Dios tiene todo allí predeterminado, ¿verdad? Así que de ahí esa alegría. El aceite proveniente del olivo era como un combustible para encender los candeleros y mantener la luz de él en el tabernáculo. Y esa es la alusión a estos dos testigos que tanto menciona aquí, que los olivos y el candelero. El combustible para mantener la luz allí en Jerusalén. Ahora, se ha especulado sobre la identidad de estos dos olivos, ¿verdad? O el candelero. Se ha especulado acerca de ellos. Y yo sé que usted tiene su pareja ya que en su mente, que usted dice, no, son estos. ¿Verdad que sí? Claro, ya los tenemos. Yo creo que casi todos los tenemos, ¿verdad? Bueno, hay algunos que dicen que es Elías y Eliseo. Algunos piensan que es Elías, profeta Elías, y también el profeta Eliseo. Hay otros que dicen que es Enoc y Elías, ¿cierto? Y tenemos nuestras razones para pensar que son ellos, ¿sí o no? Tenemos nuestras razones bíblicas
para pensar que fueron ellos, porque en Génesis capítulo 5 versículo 24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Verdad? Ahora, dice que Elías en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 fue arrebatado en un torbellino y un carro de fuego hacia los cielos. O sea que estos dos no han visto muerte, ¿verdad? Estos no han visto muerte. Y Tertuliano y Hipólito, dos padres de la iglesia primitiva, decían que eran estos dos. Y la razón para sugerir esta última pareja, Enoc y Elías, es que son los únicos individuos que no han recibido muerte. Y la Biblia dice que debemos de morir y después entonces el juicio. Todo es basado en la palabra. Ahora, dice el comentarista bíblico Matthew Henry, aquí es donde viene la discrepancia. Yo sé que a usted no le va a gustar, pero eso es lo que él dice. Y esa es una opinión de él. Usted también tiene la suya. Pero dice Matthew Henry, que Enoc no era hebreo. Él era más bien un profeta para el pueblo en general y por ende no podía tener autoridad entre los hebreos, porque fue antes del diluvio. Dios puede usar a cualquiera, ¿sí o no? Dios puede usar a cualquiera. Puede ser Enoc, puede ser otro. Pero bueno, este es un comentario de él. Lo cual tiene cierto sentido. Tiene cierto sentido porque el pueblo de Israel se establece a través de Jacob, con sus 12. Ahí viene de la promesa de Isaac, Abraham. ¿Okay? Así que tiene un poco de sentido, pero esa es su opinión de él. Pero solamente yo se lo traje como un dato curioso. No para matarle eso de que solamente un dato curioso. Eso no nos va ni a quitar ni a dar nada. O sea, nosotros, el hecho es que van a haber dos testificando de Dios allí. Ese es el punto. Así que no va a haber ningún problema con eso. Otros dicen que es Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque estos fueron los que estuvieron en Mateo 17, capítulo 17, versículo 13 en el monte de la transfiguración. Estos fueron los que allí Dios le plujo que mostrárselos a los 3 discípulos con Jesús. Y también lo que es curioso es que cuando se habla de la ley, se habla de Moisés. Y para los hebreos no ha habido otro profeta más grande que no fuese Elías. Cuando se va a hablar del Pentateuco, Moisés. En realidad la ley es de Dios, no de Moisés, pero le dicen la ley de Moisés, ¿verdad? Porque fue el instrumento que Dios usó para esto. Así que, pues, algunos sugieren que son estos dos, porque uno representa a la ley, el otro a la profecía. Yo se lo dejo ahí a usted. Usted tiene su propia idea y su conclusión también. Esto no nos quita ni nos da. Lo importante es lo que ellos van a estar haciendo. Dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, dice que tienen poder para cerrar el cielo. Por eso es que se van por Elías, ¿ok? En parte, ¿por qué? Porque cuando dice estos tienen, cuando hablan, fuego sale de su boca, se refiere muchas veces a la ley. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Bueno, ya Elías lo había hecho, o Dios lo había hecho por medio de él, a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. Por eso también se lo aluden a Moisés, pero no tiene ahora que cambiar a Enoc. Pero está ahí. No nos dice, no nos afecta. Sí, ahora, el fuego que sale de su boca puede referirse a la palabra de Dios, pero también puede ser fuego literal.
A lo mejor nos parece algo imposible a nosotros y para nosotros es algo imposible. Pero para Dios no. ¿Verdad? Para Dios no es imposible. Ahora, pero también puede ser que este fuego que sale de su boca sea la palabra de Dios que sale como fuego. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo nosotros encontramos también una alusión que dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Entonces uno se imagina que, y cuando el Señor venga dice que con la espada de su boca, no es que va a sacar la lengua como una espada, sino que va a dar palabra y las cosas pasan. Como en Génesis capítulo 1, que Dios habló y las cosas pasaron. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que ajustarnos al todo de la Biblia, no espiritualizarlo todo, no simbolizarlo todo, a veces algunas cosas son literales. Entonces, ahí es donde a veces entra el debate, ¿cuáles son literales y cuáles son simbólicas? ¿Verdad? Y ahí tiene usted un margen para ello. ¿Okay? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando usted y yo entremos en el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a encontrar que el falso profeta va a hacer lo mismo. También va a sacar fuego de su boca. ¿Qué va a sacar? ¿Será fuego literal o será palabra también? Porque es falso profeta. Porque va a venir como aparentando que viene hablando de parte de Dios para engañar a las naciones, para confundir a las naciones. Eso entonces pudiera ser. Pero no sabemos exactamente. Ahora, ¿de qué tiempo estamos hablando aquí? Tanto Elías como Moisés fueron usados por Dios en estas categorías que se mencionan aquí. La mayoría de los comentaristas creen que estos dos testigos estarán predicando durante la primera de los 3 años y medio. Otros creen que es los últimos 3 años y medios realmente. Yo pienso que sí, que puede ser los últimos 3 años y medio, donde cuando terminan la predicación de su palabra, son expuestos, como dice aquí ahora más adelante, en Jerusalén, pero el tiempo que Dios ya determinó va a pasar más rápido todavía. Pero no hay dificultad en ello para nosotros cuanto a doctrina. Cuando hayan acabado, dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Pero la bestia es el anticristo que sube del abismo de las profundidades y los matará. Pero no pierda de vista eso, lo que le había dicho anteriormente. Es cuando ellos terminan su misión. Es cuando ellos terminan su misión. A usted ni a mí, nadie nos puede hacer nada, a menos en primer lugar que Dios lo permita, y en segundo lugar que no hayamos acabado la misión que Dios nos ha otorgado. A menos que hayamos acabado el propósito de Dios para nuestras vidas en este lugar, en esta tierra, entonces podrá pasarnos algo. Pero mientras no. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de tu vida y de mi vida. Completamente. Completamente. Y a estos dos testigos, nada le va a poder pasar hasta que llegue este momento allí. Ahora, nadie puede evitar que Dios cumpla su propósito en nosotros, ni siquiera la muerte, hasta que Dios lo permita. Esta referencia que sube del abismo pudiera referirse a que sube del mismo lugar donde los demonios subieron en los capítulos anteriores. Esto nos dice que el carácter del anticristo y de quién recibe su poder, del propio Satanás. Esto nos habla a nosotros del carácter de este hombre, de este personaje. Es un carácter satánico, empoderado por Satanás para hacer grandes cosas, que las va a hacer. Y dice el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Cuando ustedes también leen comentarios acerca de este versículo, muchos lo van a espiritualizar también. Si usted ha leído comentarios sobre ese versículo, lo van a espiritualizar diciendo que pues se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo, que se refiere a otras cosas. Pero muchos han querido espiritualizar a Jerusalén, pero el contexto no lo permite. Además, no es la primera vez en la Escritura que nosotros encontramos que a Jerusalén se le refiere como Sodoma y Egipto. Interesante. No es la primera vez. Se le refiere a Sodoma y Egipto por su carácter moral y por su carácter espiritual. Por eso es que se le refiere. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 1, versículo 9, habla acerca de esto. Allí él dice que Isaías se había dirigido a los gobernantes de la ciudad llamándolos gobernadores de Sodoma y al pueblo de Jerusalén como el pueblo de Gomorra. Esto no es nuevo en el Apocalipsis, ya se le había dicho en el pasado a Jerusalén literal. Espiritualizarlo, se pudieran, dependiendo de la escuela de interpretación, quizás la preterista o la histórica, que va a encajarlo en un periodo de la historia, pero la escuela futurista nunca lo va a encajar de esta manera simbólica, sino que se refiere literalmente a Jerusalén. Pero hay un dato más que es más contundente, donde dice, ¿dónde le crucificaron? Ahora, si me dice, ¿por quién lo crucificaron? Yo entendería que lo crucificaron por todo el mundo. Porque lo crucificaron por usted y por mí, ¿verdad? Pero ¿dónde le crucificaron? Solamente hay un lugar donde le crucificaron. Y fue en Jerusalén. Fue allí en Jerusalén, en el monte Galgota. Entonces, yo no entiendo que deba ser espiritualizar esta porción, pero usted puede tener allí su interpretación. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mire usted el odio, la rabia, el coraje que le tenían a los 2 testigos. Que no permitieron, lo llevaron aún después, en su muerte lo expusieron a más humillación todavía. El no darle cristiana sepultura. Pero sabe, para los que aman a Dios, dice Filipenses, todo obra para bien de acuerdo a sus propósitos. Dios tenía propósito para él. Dios tenía propósito allí para ellos. El ministerio de estos 2 testigos será, bueno, ya lo dije, concentrado y le estaba mostrando ahorita en parte de lo que se cree como fue el templo que Salomón construyó y que Herodes el Grande reconstruyó después. Esta humillación de los cadáveres a la intemperie es una manera de expresar desprecio, es una ofensa para los hebreos. ¿Se recuerdan cuando Jesús está en la cruz y los otros 2 ladrones al lado? Querían acelerar la muerte de ellos. ¿Por qué? Porque venía el día de reposo y era maldito todo aquel que estaba colgado en un madero, pero también que si ya murió, dejarlo fuera sin sepultarlo. Sin embargo, Dios usó estos cuerpos visibles para una poderosa manifestación de resurrección, confirmando su poder y su mensaje. Porque dice el versículo 10, y los moradores de la tierra, y aquí no está hablando solamente de la tierra de Jerusalén, sino de la tierra, se regocijaron sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Aunque su ministerio era en Jerusalén, abarcó la tierra. Abarcó la tierra. ¿Por qué? Bueno, por los medios de comunicación que tenemos hoy en día.
Los medios de comunicación que tenemos hoy en día van por todos lados. Mire, yo me quedaba asombrado en el Amazonas, que no había luz eléctrica, pero habían celulares. ¿De verdad? No, así es. No había luz eléctrica, solamente con planta en estas comunidades, pero celular, casi todo el mundo traía celular. Y yo decía, pero ¿y esto? Andaban descalzos, pero con celular. O sea que la tecnología ha llegado donde usted y yo no tenemos ni idea. La verdad les digo, donde no hemos pensado. Así es, así está. Y estos tenían atormentada la tierra por todo lugar. ¿Con qué? Con el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no ha cambiado. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Cristo, cuando inició su ministerio, allí, acabadito de bautizarse en el Jordán, dijo, arrepentíos y convertíos. Y Pedro, cuando inició su ministerio en Pentecostés, dijo lo mismo, arrepentíos y convertíos. Y yo te garantizo, no voy a decir 100% porque no lo dice, pero dice que los atormentaban. Que el ministerio profético de estos dos testigos, hablando de parte de Dios, tenía que ver con el arrepentimiento. Eso es de seguro. Eso es de seguro. Y de convertidos, eso es de seguro también a Dios. Eso está allí, buscando la restauración de las almas allí. La palabra de Dios dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. Y cuando usted va a Lucas capítulo 21, versículo 24, el propio Señor Jesucristo lo dijo, hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué? Se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto revela lo que los moradores de Jerusalén y de la tierra comenzaron a regocijarse. Mire usted, mi hermano, póngase a meditar un poquito en esto. Tengámonos aquí un par de segundos para no seguir. Mire cómo está el corazón del ser humano. Y uno dice, eso va a ser en el tiempo del fin. No, hermano, eso ya está. Eso ya está. ¿Cómo está el corazón del ser humano que no quiere que le hablen de Dios? No quiere que le gusta la religión, sí. La religión sí le gusta, pero lo que Dios requiere en su palabra, eso no le gusta. Porque eso va en contra de sus deseos, en contra de sus propósitos, en contra de sus planes, en contra de su estilo de vida, en contra de cómo él o ella quiere vivir. Pero dice que se regocijaron por la muerte de estos dos, que estos dos lo que estaban buscando era la restauración de ellos, de su alma para con Dios nuevamente. Y a mí no me hables de Dios. Y hoy en día la gente por ahí se alegra cada vez que una iglesia cierra. Cada vez que una iglesia se divide por cualquier cosa. Se alegran. Y se mofan de los cristianos también. Eso sigue pasando. Ese es el corazón del ser humano. La resistencia intolerancia a la verdad de Dios. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del Evangelio molesta. Porque el mensaje del Evangelio nos exhorta al arrepentimiento, nos confronta con la verdad, y el orgullo del corazón del ser humano no quiere lidiar con eso. No queremos lidiar con eso. Cuando Dios nos confronta con la verdad de su palabra, no me hables de eso. No quiero saber de eso. Y así van a estar estas personas en ese tiempo. Y aún peor. Versículo 11 al 14. Nos quedan unos minutos más para llegar a las 8. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies.
Y mire lo que sigue diciendo ese versículo al final. Ahora cayó temor. Ahora cayó temor sobre los que los vieron. Primero estaban entregándose regalos y haciendo party, fiesta, carnaval. Porque aquellos que nos atormentaban murieron y nos deshacimos de ellos y adoramos a la bestia que los venció porque tú sí que eres bueno porque nos quitaste esto. Pero ahora, bien dicen que la alegría en casa del pobre dura poco. Porque le duró 3 días y medio nada más. 3 días y medio le duró la fiesta. Les cayó temor de nuevo. Dijeron, oh, algo hay con estos 3, con estos 2 que estaban hablando de parte de Dios. Y una vez más este versículo nos deja ver a nosotros que Dios es el dador de la vida, es el que tiene poder para sostener la vida aún en condiciones adversas. ¿Sí o no? Por eso a veces hay enfermedades y los médicos dicen ya descartados están, ya no se puede más con ellos. Está bien, eso es cierto. No estamos en contra del avance de la medicina. No estamos en contra de usar medicina. Eso puede ser cierto delante de los ojos de la ciencia, de que ya el cuerpo no da más, de que ya se ha hecho todo lo posible con la medicina, pero todavía falta el que tiene la última palabra, y por eso es que nosotros oramos, y por eso cuando hay situaciones extremas, oren, porque, y a veces hasta los médicos, la ciencia dice, lo único que lo puede salvar, ¿qué cosa es? Un milagro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede sostener la vida aún en condiciones adversas. Aún en condiciones adversas. Pero también tiene poder para resucitar muertos. Y lo más maravilloso que dice aquí este versículo es para llevarlos a su presencia. ¿Sí o no? ¿No nos da esperanza eso a usted y a mí? Aquellos que se encuentran haciendo la voluntad de Dios, aquellos que lo están siguiendo, aquellos que lo han recibido. El día que Él nos llame, bueno, nos llamó, pero Él tiene el poder para llevarnos a su presencia. Tiene el poder para resucitarnos, para sostenernos. O sea, de la manera que Él lo quiera hacer, ese es Él. Pero estamos seguros en las manos de Él. Y esto es maravilloso. Así que esto es bien alentador para todos los que hemos confiado en Él. Una gran exhortación para mantenernos fiel y firme, aunque esto nos cueste un gran precio. A estos 2 les costó el precio de la muerte. Pero Dios tenía algo mejor para ellos. Testificar al mundo entero que ellos estaban en la verdad. Que ellos sí verdaderamente eran siervos de Dios. Y fíjense que más adelante, ya lo veremos la semana que viene, hubo resultados. Hubo resultados. Hubieron resultados positivos con esto. Para que usted vea que Dios en todo se glorifica allí, mis queridos hermanos. Vamos a dejarlo en ese versículo 12. Porque la semana que viene lo terminamos si Dios nos presta vida allí. Terminaremos con versículo 13 y también con la séptima trompeta.